Hemos comenzado esta noche, pero hace rato ya que están ustedes sentados con mucho deseo de escuchar y de participar. Y lo que hacemos siempre es lo que decimos para que las personas que puedan escuchar después el cassette, o mejor dicho, el CD, entonces ellos puedan entonces participar, sabiendo de que si nosotros no somos guiados por el Espíritu de Dios, simplemente lo que estamos haciendo es interpretando. Y es muy fácil escuchar qué interpretación tú le das a esto. Y realmente si uno interpreta, tiene que ser a través del Espíritu de Dios. Por supuesto que no nos ha dado a nosotros el Señor una ley que nos diga que no podemos ir a la Escritura con nuestra propia capacidad intelectual para tratando de entender. Yo recuerdo que cuando yo pude tener un Nuevo Testamento en mis manos, sin que nadie me dijera qué tenía que leer o qué podía hacerlo, y yo pues comencé, uno de los libros que más me llamó la atención fue el libro de Juan, pero también me llamaba mucho la atención el libro de Apocalipsis. Y recuerdo que comencé entonces a leer eso del 666, en la vida yo había leído eso, y entonces pues comenzaron las cuentas. Esto es número de hombre, pero la cuenta que ella nunca daba, porque cuando agarraba entonces tomaba una idea para desarrollar qué cosa es misterio, el 666, y por ahí me iba, después era otro y por acá, y me enredaba más de lo que podía entender. Pero bueno, así son muchas cosas. Y yo creo que la mayoría de nosotros tiene esa experiencia aún dentro ya siendo aún cristianos, o sea, siendo nosotros, teniendo la conciencia de que somos hijos de Dios, de que hemos nacido de nuevo, nos hemos encontrado con muchas cosas escritas en la Biblia que nadie nos ha podido decir qué es. Lo que hacen la gente regularmente es pasar la página y esperamos. Y les digo una cosa, mucha gente pues ni en el siglo pasado ni en este han podido descifrar algunas cosas que han estado esperando para este tiempo. Este es el tiempo donde nosotros podemos alcanzar toda la revelación escrita y no escrita. O sea, todo lo que el Señor quiere desarrollar en nosotros, estamos exactamente por el tiempo profético, estamos exactamente en el tiempo de conocer todo lo que nosotros necesitamos conocer. ¿Okay? Entonces nosotros esta noche, que es el domingo 14, ¿no? Domingo 14, que ya son 14 días dentro del libro de septiembre, y ya pues tenemos ya el otoño, ya pronto, pues ya estamos dentro del otoño, ¿no? Bueno, por lo menos hay frío afuera. Si no estamos, por lo menos hay frío, fresquecito, ¿no? Y esta noche pues estaba yo preguntándole a algunos de ustedes o sea, a todos, pero si se recuerdan lo que hemos dado la semana pasada, di bastante información, pero básicamente nosotros vamos a comenzar esta noche con recordando que el libro de Apocalipsis es un libro de consuelo, no es un libro, cuando usted dice Apocalipsis la gente piensa en catástrofe. Y entonces es una cosa apocalíptica, hasta en el idioma lo han colado ahí, ¿no? Una cosa apocalíptica quiere decir que ya la idea es que todo se va a destruir. Y realmente ese libro, igual que todos los libros de la Escritura, están dados precisamente, a los hijos de Dios. El libro de Apocalipsis no es para que el fulanito de tal, muy conocido en su barrio y en internet y las cosas, esté dando opiniones de lo que dice Apocalipsis. Indudablemente que hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Por ejemplo, estaba mirando esta semana que la estrella de David es el símbolo del carruaje de Dios, el símbolo del carro de fuego que Elías le llevó a Elías. Es exactamente el carruaje de los dioses, o de Dios. El carruaje de Dios, no de los dioses, sino de Dios. Sí, porque Chariot of Fire es otro, pero estaba hablando de otras cosas, no precisamente de lo que es lo que a nosotros nos interesa. Y pues este negocio de nosotros en Cristo es muy importante porque
es conlleva el nosotros descubrir los propósitos que Dios tiene personalmente con cada uno de nosotros, y también corporalmente qué es lo que Dios quiere con una serie de personas que, como tú y como yo, se encuentran con que no sabemos qué cosa es el carro de Dios, no sabemos cuál es el carro de fuego, y muchas cosas que están ahí escritas, sobre todo aquellas cosas que le pasamos mejor en la página o que le hemos preguntado a nuestros pastores o curas o sacerdotes y no nos ha podido decir más nada que bueno, vamos a investigar, tú sabes. Bueno, gracias a Dios también nosotros tenemos una oportunidad de conocer muchas cosas a través de esta maquinita que tengo yo aquí delante, que es la que está conectado con el sistema de la red, que yo puedo preguntar por la cábala, qué es, y entonces me puede decir qué cosa es la cábala, y una serie de cosas que nos hubiera costado una tarde completa en una biblioteca. En 10 minutos, 15 minutos, 20, tenemos mucha información. Pero la clase de hoy y la clase de todos estos días que nosotros hemos tenido, pues no solamente es información, hay una parte que es informativa y hay una parte que simplemente no es informativa, sino que nosotros nos reunimos para precisamente aplicarla a nuestra vida. Y una información solamente te da un conocimiento intelectual. Pero nadie que venga con el Espíritu de Cristo a la Escritura puede irse de la Escritura con un conocimiento intelectual. Va a pasar algo. Yo recuerdo que no solamente yo abría el Nuevo Testamento y leía, sino que cuando leía había algo de emoción. Y entonces de buenas a primeras yo comenzaba a llorar y yo decía, bueno, no sé por qué estoy llorando, pero era bueno. Uno no sabe por qué llora, pero es bueno. Y entonces pues me quedaba, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué me está sucediendo? Entonces volví a tener el día largo, por la mañana a la escuela y esto y lo otro, y terminaba entonces ya lo último, a las 11 de la noche, y ya entonces corría yo para mi casa, para entonces meterme en mi cuartito y con la luz encendida, pues no sé hasta qué hora, mientras no me daba sueño, pues estaba ahí pegado ahí a la Escritura, y volví entonces a ocurrir lo mismo. Y entonces yo me recuerdo que los amigos me decían, oye, ¿qué te pasa a ti? Que ya te quieres ir enseguida temprano, porque nos daban las tertulias ahí en el parque, pues tú sabes, sentado ahí platicando y matando el tiempo. ¿Ves? Entonces era algo más que era el principio de algo que realmente todos necesitamos. Y yo en ese día, pues en ese tiempo lo necesitaba, en tiempos donde estaba dando mis primeros pasitos en cuanto a la Escritura. Tanto es que yo no era miembro de ninguna iglesia y tenía mi Nuevo Testamento en mi bolsillo. Y los sinvergüenzas de nuestros amigos, ahí está mi hermano, que me pusieron entonces un sobrenombre, el ministro. Entonces, ¿no he visto ministro? No. Ministro, ¿dónde está ministro? Y ministro, por allá me saludaban. Y eso me trajo buenas cosas y malas. Porque un día me invitaron a que yo hablara de una familia, que yo le hablara acerca del matrimonio y del divorcio. Y entonces, pero la mesa que ahí estaba repleta de cosas. Era una mesa en una playa, una casa alquilada, ¿no? De una playa muy famosa allí de Matanzas. Y entonces, pues allí yo me estoy dando cuenta de que ellos me están tratando a mí como si yo supiera teología. Y como yo supiera, yo ni a una iglesia iba. Y entonces yo le dije, espera, vamos a aclarar aquí una cosa. ¿Ustedes creen que yo soy un ministro? Bueno, es lo que nos han dicho. No, esos son los amigos que dicen que soy ministro, pero yo no soy ministro. Entonces hice una buena amistad. Es una historia un poquito más larga porque se llega al tiempo casi antes de yo venir de Cuba para acá. Pero ellos tenían un hijo estudiando en Colombia, sacerdote. Y eran personas muy interesadas en las cosas del Señor y hicimos una buena amistad. Pero bueno, esas son las cosas buenas, las cosas malas pues no las decimos, ¿no?
Pero bueno, como quiera, nosotros tenemos una serie de datos en nuestra vida. No sé ustedes cuánto han vivido en Cristo, pero es algo que ha sido siempre como una aventura, ¿no? Esto está mejor que las novelas de eso que llega el capítulo que te dejan en el momento más importante, ¿no? Así suspenso para que al otro día tú puedas encender otra vez la televisión y vuelvas otra vez a empatar la novela. Y en esa novela pues hay muchas cosas que uno se pregunta, ¿qué será? Que si fulanito, si se va a casar con fulana, que si lo va a dejar, que usted sabe que lo que traen todas las novelas, que terminan todos en matrimonio. El caso es que nuestra vida en Cristo también es así, es una novela y con el Espíritu de Dios es algo que es emocionante, porque no importa a qué hora te vayas a la cama, no importa si lees la Biblia en la noche, si no la lees, algo se quedó pendiente y algo que te está diciendo tu corazón que debe ocurrir el día siguiente, es el próximo episodio. Y el próximo episodio le pasa lo mismo, nuestra vida está mezclada, no solamente en los días de la iglesia o los días de reunión, sino cada día, aunque sean días muy, tú sabes, muy, muy aburridos, porque hay algo siempre en qué pensar y hay siempre una motivación. Y lo mejor que nosotros podemos hacer, teniendo ya en cuenta de que el Espíritu de Dios nos ayude y que la conciencia de la unión con Dios es algo que no se tiene que ordenar como una doctrina, sino que es una realidad para nosotros vivirla en cada momento de nuestra vida, pues simplemente lo que hacemos es tener un diálogo, a veces muy silencioso, a veces no sabemos. Yo he estado manejando el carro y entonces he estado hablando, y yo pensaba que hablaba conmigo mismo. Después viene el hermano Rankin, me da una profecía, y dice el Señor me dice que esto y esto y esto, y digo, eso yo no se lo dije al Señor, yo me lo estaba diciendo a mí mismo. Y ahí aprendí de que nosotros no podemos hablar solamente a nosotros, que cuando hablamos a nosotros también está escuchando Dios. Y cuando pensamos, también está escuchando. Es tal la unión que nosotros tenemos en Cristo Jesús, ¿ve? Que realmente si no creemos nosotros que somos hijos de Dios, es porque conocemos que no somos completamente, vaya, al modelo, ¿no? No nos parecemos al modelo. Pero realmente todas esas son evidencias de que sí somos hijos de Dios. Y que la unión con Dios es tan cosa que aún los pensamientos nuestros, aún las necesidades. Ustedes saben que nosotros usamos dos leyes en nosotros mismos. Una es la ley natural, donde, por supuesto, yo la necesito, porque si me pica aquí, yo me rasco aquí. Imagínense que me pica aquí y yo me rasque el otro lado. No hay coordinación. Entonces nosotros tenemos hambre, tenemos sed. Si nos vamos a nuestra alma, pues nuestra alma pues necesita consuelo, necesita tantas cosas como aquellas que vamos descubriendo. Y no se descubren hasta que no se ponen estas a funcionar. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos recordamos el tiempo de transición de cuando éramos niños a cuando comenzamos a crecer? Cuando comenzamos ya a descubrir las emociones diferentes que eran las que que teníamos cuando niños, pues estamos en la transición, ¿no? Pero yo recuerdo que encontrar esas cosas eran maravillosas, porque ¿quién me podía explicar eso? ¿Quién podía explicar que yo me sintiera así compungido a cerrar mis ojos y sentir? Y eso es precisamente la etapa donde uno entra a ser una persona, donde el alma entonces comienza a dar los primeros programas de ese programa maravilloso que Dios puso en nosotros, que llamamos vida. Y la vida de nuestra en Cristo pues es igual. Nosotros que hemos comenzado, tal vez usted comenzó a conocer a Jesucristo ya de mayor, o tal vez más, no sé el tiempo que sea, pero ha sido un constante encontrarnos con aquellas cosas nuevas que el Señor nos va dando, y aquella vida que se va revelando, y lo que se va revelando pues va trayendo unas nuevas emociones y unos nuevos sentimientos, en tal forma de que podemos decir, bueno, realmente es maravilloso estar en Cristo Jesús. ¿Y por qué es maravilloso? Porque
es algo que tiene que ver con todo, con mi espíritu, con mi alma, con mi cuerpo. No es algo que simplemente es para usar una vez por semana en la iglesia, ¿no? No es algo que nosotros tenemos que usar una vez por semana, como así, religiosamente que vamos a la iglesia una vez por semana. O por lo menos, como decíamos en la iglesia católica, bueno, tenemos que oír misa. Y ya entonces nos sentíamos tranquilos que oímos misa, pues ya cumplimos con Dios. Es algo que no podemos separar de nuestro andar, de nuestra vida, de nuestro respirar, de todo. Es algo que simplemente va caminando en cada momento de nuestra vida. Ahora llega la noche y llega entonces nosotros tenemos una necesidad y apartamos un poquito de tiempo, y en ese tiempo que apartamos pues decimos, bueno, ¿qué el Señor tiene para nosotros? Y claro, si venimos a escuchar una clase nada más de información, pues simplemente cogemos notas o oímos después la clase y demás. Yo tengo mucha información, pero en mi experiencia no podemos irnos solamente por la información, porque es como leer un libro. Y usted lee un libro y bueno, y lo deja cuando tú quieras. Pero es que lo que hace la unión de Dios con nosotros no lo podemos dejar cuando querramos. Es algo que continúa siempre. Y aún dormidos, aún en sueños, pues sigue la cosa. Y ahí está escrito, dice, Dios habla al hombre una y dos veces y el hombre no entiende. ¿Cuántos de ustedes entendieron el sueño que tuvieron anoche? Sí, a cada rato por ahí un hermano que me trae un sueño. Mira, hermano, que soñé esto. Bueno, pues aplícale los tipos y los símbolos, o dile al espíritu. Entonces yo le recomiendo es que cada vez que soñemos, le preguntemos al Espíritu de Dios, ¿qué significa esto? ¿No se recuerda que Nabucodonosor también le preguntó a Daniel? O lo trajeron porque dijeron que él sabía. Al faraón, como José, dice, no, en él está el Espíritu del Dios Santo, y entonces se revela. Entonces hay algo que tiene que ver con cuando nosotros estamos reposando en nuestras funciones intelectuales, y entonces comenzamos nosotros a dormir o a despertar, que es cuando soñamos. Usted no sueña nada en lo más profundo de tu sueño. Ahí estás desconectado, estás dormido. Está como si estuviera muerto. ¿Sí? ¿Es así? Entonces el otro día despierta, pero antes que despierte, entonces viene una serie de informaciones, porque hubieron ajustes en el espíritu, hubo trabajo interno secreto, y entonces pues nosotros recibimos ahí una serie de cosas en los sueños. Tanto es así que yo en un mismo sueño muchas veces digo, esto es lo que yo soñé también hace mucho tiempo, y esto es la continuación de ese sueño. Fíjense. Sí, entonces son cosas muy tremendas. Bueno, pues en eso de los sueños, pues vamos adelante. Todavía no hemos empezado, ¿no? Pues ya empezamos. Ok, yo tengo aquí una información del capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Ok, pero vamos a aplicarlo, todo lo que he dicho, vamos a aplicarlo a eso. Cuando usted abre la Biblia conscientemente y no tienes la ayuda del Espíritu de Dios o no estás consciente de eso, puede que Dios te revele, no lo podemos decir, pero realmente necesitamos eso. ¿Por qué? Porque estamos leyendo cosas que están escritas en otro idioma, que están traducidas al idioma español, que ocurrieron hace 2000 años atrás. Y de buenas a primeras, aquellos encaja una cosa con lo otro, y usted dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible eso? Si nosotros ni sabemos hebreo, bueno, regularmente, se puede ser que alguno de ustedes sepa hebreo, pero ni sabemos griego. Yo sé leer un poquito en griego, pero puedo leer algo en griego, pero no sé lo que dice, porque se lee igual que el español. El español es P con la A de pa, la B, la L, la O, Pablo. Usted puede leer en griego su nombre y usted no sabe qué es su nombre, pero lo puedes leer porque es exactamente como el español. ¿Ve? Y tiene los mismos tiempos y todo. Es algo bien interesante. Pero bueno,
En este día, pues, vamos entonces a buscar en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Y no sé si por ahí me pueden ayudar un poquito con la lectura, pero yo me ayudo por acá con la... Ok. Ahí tú no ves de ahí, pero bueno. Una hermana que está para acá, para el rinconcito, no puede verlo. O lo ves al revés. Estoy poniendo en la pantalla aquí un círculo grande que puede ser la ciudad de San Antonio. Puedo poner entonces en ese círculo grande un templo, ¿ve? Y en ese templo, alrededor del templo, o de ese es el edificio, alrededor de ese edificio un patio, ¿ve? Y después entonces toda la ciudad. Estoy refiriéndome a la ciudad donde estaba el templo que habló Tere en la mañana. ¿Se recuerdan? Que habló de que primero hubo un tabernáculo que habla de nosotros, y después entonces vino un templo que hizo Salomón, y después entonces en el tiempo de Jesucristo, en el templo que hizo Salomón, lo amplió Herodes y hizo muchos más edificios hacia afuera. Yo he visto un plano de las cosas que hizo Salomón y es una cosa muy, muy tremenda. Sí, después cantamos, ahí llegó Pablito con la guitarra. Después cantamos ahorita un ratito. Entonces, cuando uno lee esto, primeramente nosotros no sabemos en qué tiempo se escribió esto de que mide el templo, y ahora lo vamos a leer. Pero usted puede entender lo que quiera entender. Y puede entonces también darle rienda suelta o leer lo que dijeron otras personas. Y usted dice, bueno, lo último que escuché de la gente es que no, es que van a construir los judíos el templo y entonces medirlo. Nada de eso es cierto. Entonces se supone que los escritos de Apocalipsis se hicieron por los años 90. Hay quien dice que fue después, hay quien dice que antes, pero más o menos todos concuerdan que es por allá por el año 90. Se pueden imaginar que ya, si es Juan es el mismo que estaba con Jesús, pues es una persona ya mayor. Y es interesantísimo el libro, y porque es la revelación que Dios le dio por su ángel. El ángel de Dios es el mensajero del Espíritu de Dios a Juan, para que Juan escribiera y lo mandara a las 7 iglesias. Entonces, indudablemente que uno dice, bueno, pues si nada más que le va a mandar el mensaje a las 7 iglesias, ¿para qué voy a predicar esto? Pero es que las 7 iglesias es toda la iglesia. Además de eso, hay otras cosas más que se van engranando, pero nosotros tenemos que tener en cuenta de que hay algo que corresponde a la revelación de Cristo, y que esa revelación de Cristo no puede venir a nosotros si no es a través de su Santo Espíritu, como dice el libro. Mándalo a la iglesia para que el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces el mensaje se ve que es un mensaje corporal y es un mensaje personal. Entonces nosotros vamos a ver el libro de Apocalipsis siempre así, el mensaje corporal y el mensaje personal. En esta imagen, antes de leer el capítulo 11, nosotros vamos a ver que hay 3 áreas, pero esas 3 áreas es una que es toda la ciudad, que será hollada por los gentiles, esto es, que será pisada por los gentiles hasta el tiempo ordenado por Dios. ¿Ok? Entonces está también los atrios, está el templo, está el altar y los que adoran en él. La semana pasada es algo muy importante que nosotros entendamos lo que está escrito en el libro de Hebreos acerca de ese altar de oro que es el incensario, donde el mismo Apocalipsis dice que sube como un humo, porque ese es el humo del incienso. Nuestras oraciones sube como un humo a la presencia del Señor, las oraciones de los santos y los que están clamando, ¿se recuerdan? Entonces, teniendo esto en cuenta, decimos, bueno, pues el altar del incienso está en el lugar santo, y el lugar santo tiene una cortina
que separa el lugar santísimo. Si el lugar santísimo es el espíritu nuestro, el lugar santo es nuestra alma y los atrios es el cuerpo, pues entonces hay una expresión completa de un ser, de una vida, una expresión de una imagen que Dios tiene, la imagen de todos los hombres, esa imagen que da. Pero los hombres no están conscientes de que tienen espíritu, sino están más conscientes de que tienen un alma, porque padecen, sufren, tienen tristeza, tienen dolor, tienen alegría, y eso es lo que expresa nuestra alma. Nuestra alma se expresa a través, donde está el timón de nuestra voluntad, donde está la emoción y donde está entonces todo lo que es el sentimiento nuestro. Somos seres superiores comparándonos con los animales. Comparándonos con los ángeles somos un poco menor que los ángeles, porque no tenemos las capacidades que tienen ellos para entrar en el mundo del espíritu y entrar en el mundo físico. Se recuerdan que nosotros todos vivimos en un mundo que está sostenido por el reino del espíritu. Que el reino del espíritu sostiene este edificio, nos sostiene a nosotros, y nosotros tenemos una razón por qué entender que el reino del espíritu es el que sostiene todas las cosas, y una razón por qué viene el reino primero al espíritu. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús lo dijo Juan el Bautista. Entonces, ¿qué estaba diciendo Juan el Bautista? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Lo que estaba diciendo es que Dios va a reinar en el reino del espíritu, donde allí en Palestina, donde en el tiempo de Jesús y de Juan, no estaba reinando, porque ellos se habían desviado completamente de los propósitos de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros estamos conscientes del mundo del espíritu, del reino del espíritu, es porque somos espíritu también, porque hemos sido unidos, pegados a través del amor de Dios al espíritu de nuestro Dios. Por tanto, nosotros entonces tenemos aquí una posición física en el mundo y una posición física en el mundo del espíritu, o sea, una posición espiritual en el mundo del espíritu, que es la posición de Dios. No sé si me están entendiendo. O sea, que en el mundo del espíritu hay muchos espíritus. Hay espíritus de gobierno, de política, hay espíritus de ambientes, hay espíritus... Usted llega a un lugar y me recuerdo una vez que fuimos ahí a Laredo y entramos en una tiendecita ahí y yo, uy, qué raro está esto aquí, los pelos de punta también. ¿Qué pasó? Es una tienda que vendía de todo, hasta un cara de diablos, un animal ahí que disecaba ahí atrás. Sí. Y lo están vendiendo como un extraterrestre. Imagínate tú. Entonces, cosas así. Usted llega a un lugar y dice, esto de aquí se siente mal, porque usted es parte de ese espíritu que está interfiriendo con el reino, donde reinan esos espíritus. Y si no lo sabes, pues te va a buscar problemas. Y si lo sabes, pues te busca por problemas como quiera, pero ya sabes cómo maniobrar, cómo usar el asunto. El caso es que es precisamente por eso es que dice, el reino de los cielos se ha acercado. El reino donde gobierna Dios, donde a pesar de que nosotros vivimos en Dios, no vivimos en Él vivimos, Él nos movemos y somos su pueblo. Y todo el mundo, todo el universo está sostenido, está hecho en el vacío que Dios dio y Dios hizo para llenarlo. Y no se puede llenar ese vacío si nosotros no terminamos de cumplir el proceso o el plan que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el plan? Que podamos estar aquí en la tierra, hijos de Dios, que puedan ser igual a su hermano Jesucristo y que entonces puedan traer el reino. Y se lo voy a demostrar rapidito. Cuando Jesús andaba caminando, era tal el poder del reino que tenía él en su naturaleza, que pasó un entierro por ahí y él mandó a pararlo y resucitó al hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que los espíritus que ocasionaron o lo que ocasionó la muerte de ese hombre, o sea, la muerte no tenía el poder que tenía Jesucristo. Él tenía más poder que la muerte. Entonces, Jesús, no solamente ahí, creo que la hija de Jairo y cuántas más,
Lázaro, sal fuera. Y fíjese que todo esto mostrando un ejemplo, un tipo de lo que nosotros se nos ha invitado a hacer. Y cuando tú dices esas palabras en un ambiente religioso, te dicen, tú estás loco. Pero entonces bueno, vamos a empezar a quitar páginas de la Escritura, y quitaremos el capítulo 15 del libro de 1 Corintios, y quitaremos Efesios, donde dice que hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida, a la plenitud del conocimiento de un hijo de Dios. Entonces, ¿qué pensamos que es un hijo de Dios? Un cualquiera que anda por ahí, como decía mi abuelita, arrollaron a un cristiano. Ella no decía más, arrollaron a un hombre allá afuera, porque para ella cristiano era cualquier ser humano que fuera a oír misa. ¿Ves? Y se supone que todo el mundo, por lo menos una vez por mes, una vez por año. En mi pueblo los borrachitos iban una vez por año a oír misa, pero iban. ¿Sí se recuerdan? Mi hermano sabe, pues. ¿Eh? La misa de gallo, sí, exactamente. Esa era la misa más movida que había. Todo el mundo para la derecha, todos estaban atrás. Todos los conocíamos. El Chato, Abelino, todos los que iban a tocar guitarra, cantar canciones mexicanas y tomar ahí su traguito en la esquina. Y bueno, entonces todos estaban ahí, para un lado y para el otro. Pero bueno, iban una vez por año. Y cuántas cosas nosotros podemos encontrar que en nuestra vida, los años que vivimos anteriormente, y podamos darnos cuenta de que los hombres siendo tan espirituales y teniendo tanta pasión en su corazón y siendo muchos eran muy buenos, muy buenas personas, pero no tenían el conocimiento, ni siquiera mis abuelos. Sí, tenían el conocimiento de la fe en Cristo y la pasaron como nosotros lo pasamos a nuestros hijos, pero conocer de que lo que Dios quiere hacer con uno no es solamente mantenerse limpio de pecado para ir al cielo, sino que es algo más que debe desarrollarse aquí en la tierra. Porque la justicia de Dios, eso nos cayó de gratis, pero esa justicia tiene que aplicarse en el nuevo hombre hasta que nosotros experimentemos lo que es un hijo de Dios. Ese es el plan de Dios. El capítulo 11, a ver si me ayuda ahí con la Biblia. El capítulo 11 del libro de Apocalipsis comienza entonces lo que nosotros esta noche vamos a tocar ahí por arribita, por arribita nada más. ¿Está encendido? Sí. No, capítulo 11, verso 1. Después vamos al 12. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Ok, hasta ahí el 1, ¿verdad? Se me dio una vara de medir, o una medida. Y entonces esa medida, no vamos a confundir esto con una medida natural que existía en el tiempo de Ezequiel. Entonces, no tengo aquí, tengo los versículos por ahí, pero no vamos a ver, porque si usted puede buscar en Ezequiel, pues no lo vamos a buscar. Pero hay unas profecías ahí que dice que eso son una vara que medía como 3 metros. Esta es una medida que no se sabe la cantidad, la altura que tiene. Eso me recuerda a mí que en el pasado aparece la vara también, la vara de Aarón que reverdeció, ¿se recuerda? ¿Qué cosa es la vara para un jefe de tribu, un jefe de familia, un hombre como Aarón o como Moisés? ¿Se recuerda que Moisés estaba en el desierto y no soltaba la vara? La vara le servía para muchas cosas. Si tenía que subir una montaña, te ayuda. Yo no sé hasta dónde le serviría con los chivitos, con las vacas, no vacas, sino ovejas o chivos, ¿sí? Porque carneros. Pero yo sé que la vara tiene relación con el tamaño o la persona. La vara de Moisés era su vara, era su persona. Dicen algunas personas que saben que en la vara ellos iban marcando, se le entregaba cuando el niño nacía, que era el primogénito, se le asignaba una vara y entonces ellos se iban marcando, dicen los que saben, no sé si hasta dónde sea cierto, pero es lógico, donde iban marcando la historia de esa persona.
Y dice esta gente que cuando Moisés ya estaba allá en el desierto, que había 40 años que estaba ahí antes de aparecer en la zarza, dice que Dios le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y dice, una vara. Y dice, ¿cuáles son esas marcas? Entonces dice que él dijo, bueno, estos son mi vida. Y dice, porque hay un tramo de tu vida que no hay nada. No hay de aquí a acá, está como un espacio donde no hay nada marcado. Esos son los 40 años que he pasado. No ha habido nada. Cuidar chivito por la mañana, a llevarlos para que en la noche, volver a soltar por la mañana, volver a ver, ordeñar, lo que tenga que ordeñar para la lechita y todos los días, ¿no? En un panorama que no había palmas, no había nada por ahí, a menos que hubiera un oasis, ¿no? El caso es que entonces dice, no, pues eso en mi vida no ha pasado nada. Entonces en la vida nuestra sí ha pasado muchas cosas. Y nosotros tenemos marcado, nos podemos decir, si la vara está identificada con mi persona, ¿cuántas cosas no están escritas? En la escritura dice que somos un libro, que Dios escribe. Es lo mismo. Pero la vara de Moisés era su propia persona. Él llegó a tener en la mano y el mismo Dios le dijo, pues, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, entonces extiéndela y habla. Y extendió la vara. El secreto no estaba en la vara, estaba en la persona de él. Y la palabra que él tenía era la que Dios inspiraba en su espíritu, lo que era Dios hablándose en su boca. Por eso es que él le dice, tu hermano será Dios para ti, porque él decía que no podía hablar, que era gago, que no podía hablar, perdió el habla. O sea, por tanto tiempo en silencio y todo, pues se le afectó el hablar. El caso es que Moisés, Dios le dice, mi presencia irá con tu boca. La primera vez que Moisés oye esto, no lo podía creer. Y si nosotros oímos ahora que Cristo está dentro de mí, no es una idea, Dios está dentro de mí. Este es un templo que es gracias a Jesucristo, este templo tiene la vida. Jesús preparó su templo y se preparó su templo para que el Padre habitara y el Padre habitó con él en su templo. Y una vez que ese templo estaba completamente en victoria, entonces ese templo vivo fue al sacrificio por todos. Y ese templo vivo no quedó muerto, sino que si él dejó que la muerte lo matara, subió la muerte. La muerte que él había destruido en aquellas personas que había resucitado y que había orado por ellos, en enfermedad y demás, la muerte no se le alcanzó ahí porque él se dejó. Y aquellas palabras del Padre, porque más abandonado, demuestran que la separación, como cualquier hombre, en conciencia de que Dios no estaba unido a su espíritu. Entonces, ahí entregó su espíritu. Pero no se quedó ahí. Yo sé que eso es un momento un poquito difícil de entender, pero si nosotros sabemos la historia de las figuras que representan a Jesús, que eran dos víctimas, una víctima que tenía que ser para el sacrificio y otra que se soltaba. Azazel, el sumo sacerdote hacía una suerte sobre los dos animales, y entonces si la suerte caía sobre uno de ellos, se le amarraba un pañuelo rojo y se soltaba al desierto. Se ocupaban los gentiles de irlo llevando al desierto para señalar que esto era por un asunto de Dios exactamente en el tipo. Y entonces era soltado al desierto hasta que las fieras lo mataban, por ahí lo devoraban. Y el otro entonces era llevado para el sacrificio, para que la sangre, para la limpieza del sumo sacerdote, y también para que él pudiera llevar los pecados de ignorancia del pueblo al lugar santísimo. El misterio del lugar santísimo nadie lo sabe, porque nosotros no tenemos los rituales que tenían, ni sabemos cómo es. Uno más o menos tiene noción de pectoral y toda esa serie de cosas, el urín, el tumín, ¿no? ¿Me entiende? Pero no sabemos todo. Pero lo que podemos saber es lo siguiente: nosotros
nos imaginamos, ponemos ahí nuestra mente y vemos a Jesús en la cruz y sabemos que en cuanto a la muerte, ¿qué era Él? ¿Era aquel que no iba a regresar porque iba a morir? ¿O era aquel que iba a regresar? Pues bueno, Jesús dijo que él le dio el mensaje a sus discípulos y le dijo que cuando Él regresara, ¿me entiendes? Pero lo que Él vivió, lo vivió en el tipo. Y lo que Él vivió en el tipo era algo tan tremendo que todo dependía del Padre. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea que la muerte de Él llegó a un punto donde ni siquiera Él podía decidir si podía regresar. Él no regresó porque quiso. Él regresó porque el Padre le dio que regresara. Y claro, el poder de resurrección que tenía Él, su cuerpo no vio corrupción. 7 veces en el libro de los Hechos aparece que su cuerpo no vio corrupción. O sea que ese cuerpo pudo haber estado ahí, si el Padre no quiere que regrese, puede estar ese cuerpo ahí toda la vida. Pero el Padre dijo que regresara y el tercer día regresó. Y esta es la base de nuestra vida, de la base de nuestro cristianismo, es la resurrección. Tú quitas la resurrección y es una doctrina cualquiera, de una religión cualquiera. Pero eso es lo que nos hace a nosotros diferentes. Ahora, qué difícil es entender que nosotros somos llamados a ser, dentro del cristianismo podemos saber que a ser hijos de Dios completos, como era Jesús. Pero dentro del cristianismo nosotros podemos decir, vivimos la justicia de Dios. Dios no ha terminado con nosotros, como los carteles que le ponen ahí a los bumpers sí, de los carros. Ten paciencia, Dios no ha terminado. Pero la pregunta que nos debemos hacer, no importa la edad que tengamos, es, ¿Dios quiere terminar la obra contigo? ¿O es que tú vas también a decir, bueno, es para la próxima generación? Lo que está escrito para que se cumpla en cualquier generación. Pero, ese pero con 2 comillas así, según el sistema profético, según las profecías, o según los profetas, lo que es todo lo que es la profecía, lo que se ha cumplido, lo que no se ha cumplido, que lo podemos encontrar en la Escritura, dice que ahora es el tiempo donde Dios está obligado a hacerlo. Obligado no te estoy diciendo que no, porque tú tienes que hacerlo, no, de esa forma no. Está obligado a hacerlo porque las profecías están diciendo que es el tiempo. Que es el tiempo. Dice, vino Jesucristo, vino el ángel sobre a María y le dijo, cuando el Espíritu venga sobre ti, una vez que ella aceptó, dice, para que se cumpliera la Escritura, vino Jesús en el tiempo exacto. Y en cada tiempo profético, Dios ha provisto. En este tiempo ha provisto gente como tú y como yo, tan sencillos, que no son muy duchos en asuntos teológicos ni muchas cosas, pero tienen un corazón tan sencillo que se dejan trabajar por Dios. Y que tenemos la gran bendición de escuchar y de creer que Dios puede transformarnos. ¡Wow! Eso sí es una cosa que es tremenda. ¿Por qué? Porque no vas porque tú sepas más, no vas porque seas que sepas toda la doctrina, no vas porque seas un pastor, ni un obispo, ni nada, sino simplemente porque eres un hijo de Dios que ha tenido la experiencia de nacer en un tiempo donde Dios ha comprometido su escritura, su palabra, y está trabajando como Él mismo está revelando que está trabajando con cada uno de nosotros y con miles de millones de personas en el mundo, que muchos están recibiendo las primeras cosas de este misterio. El misterio de Cristo es el misterio más importante de todo el mundo, de toda la historia del hombre, y San Pablo decía que ese es el misterio oculto por las edades, y se ha sido revelado para que se ponga por práctica y se pueda cumplir en este día. Entonces por eso estamos leyendo esto que dice ahí en el capítulo 11, verso 1, teniendo en cuenta que hay una vara, y esa vara es la medida. Y la medida dice que ya leímos, ¿no? Dice, bueno, pues se me dio una vara de medir. Vuelve a leer otra vez despacito. Y dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Ajá. Y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él.
Ok, en otra vez no dice levántate. Arise. El ángel estaba y, sí, ok. Dice, el ángel estaba ahí y se aparece el ángel, es un mensajero. Y le dice entonces a Juan, levántate. Ok, es la primera cosa, ponte en pie. Y entonces con la misma, entonces le dice, Y mide el templo de Dios. mide el templo de Dios. El altar y lo que Ese es en el 2, ¿verdad? 1 y 2. El 1. Dice, levántate. levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero ¿dónde dice se me dio una vara, una Ahí mismo. Luego ahí me mismo? fue entregada una caña semejante a una Okay. vara. Oye, la orden es esta. Tienes que medir el templo. Levántate. Es tiempo de medir el templo. Entonces vamos a hacerlo más rápido de lo que acostumbramos. Nosotros somos el templo de Dios. Y este templo de Dios vive en el mundo físico de Pentecostés, del alma. Pero tiene una capacidad completa en el espíritu, donde está todo el programa de Dios. Si Jesús, que es nuestro ejemplo y es nuestro tabernáculo, nuestro hermano mayor, estaba completo Dios en él, dice que en él habita la plenitud de Dios. Pues nosotros, si recibimos a Jesús, en nosotros habita la plenitud de Dios. Pero eso es difícil para la mente natural. Que yo estoy completo en Cristo, que habita en mí completamente, es más fácil entender que hay un programa que está en nosotros que no se ha activado, ¿sí? Como tengo una serie de programas aquí en la Biblia, en esta máquina que no la conozco mucho, y no sé cómo activarlo. Tiene su cosa, su forma de hacerlo, porque el que la creó sabe cómo hay que hacerlo. Entonces, cuando yo sepa cómo hacerlo, yo lo voy a activar. Pero en este caso, el mismo que puso los programas en nosotros es el que lo llena todo. ¿Y para qué entonces Dios quiere hacer otra persona como Jesús? Pero no estoy hablando de una persona, no estoy hablando del pastor de la iglesia. Entonces estoy hablando de miles de personas que van a ocupar el lugar o que ocupan el lugar de sacerdocio aquí en la tierra para que el mundo crea y el mundo conozca que Jesucristo es el Señor. Imagínense, como decía nuestro hermano Galleiro, ¿no? Decía, si un hombre, la fama de él y revolucionó todo el mundo y lo dividió en dos partes, imagínate que hayan nada más que 100 hombres que sean así como Jesús. Entonces uno dice, bueno, no cabe en la mente. Bueno, eso es lo que está diciendo ahí. Entonces es el tiempo que nosotros tenemos la capacidad de medir este templo de Dios. Pero dice otra cosa más ahí, dice, mide el templo de Dios. El templo de Dios es este que está dibujado aquí, ¿ve? Mide también el altar y los que adoran en él. La semana pasada, cuando leímos Hebreos, vuelvo a repetir que no terminé la idea la otra vez, entonces simplemente aparece el altar, el altar del incienso aparece dentro del lugar santísimo. Bueno, ustedes lo escuchó en la mañana, si usted vino en la mañana. Usted le dijo cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó y tú podías ver todo ese recinto que no había nada. ¿Qué significa esto para nosotros? Que nosotros tenemos la capacidad de vivir lo que no vemos físicamente aquí, sino lo que está detrás del velo. Vivirlo y entenderlo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque está abierto para nosotros. ¿Okay? No funciona lo que... Ustedes se recuerdan que los querubines estaban con la espada encendida por todos lados, tratando de que no entrara el hombre, o sea, haciendo que no entrara el hombre a comer, o sea, no regresara a comer del árbol de la vida. Bueno, pues Dios impidió que toda la humanidad estuviera en esa situación para que no comiera y fuera eterno, fuera otro Dios sobre la tierra. Porque la capacidad que Dios hizo al hombre, lo hizo un poco menor que los ángeles, lo coronó de gloria y honra. Está hablando de Jesús, el primer hombre, espíritu, el primer hombre con una naturaleza diferente, ¿ves? No en alma viviente. Adán tenía muchas capacidades, pero era en alma viviente. Tuvo necesidad del soplo de Dios.
Pero este hombre, nacido de María, el Hijo de Dios, nació del Espíritu de Dios. Su papá no tuvo papá natural, sino él vino a ser el primero de una nueva raza, de una nueva naturaleza sobre la tierra. Y ese hombre, pues, ha estado funcionando por 2000 años hasta que llegó entonces el tiempo de darse a conocer. Y lo que se está dando a conocer es a sus hijos, a sus escogidos, a la gente como tú y como yo, que simplemente van a seguir la dirección, y van a, como dicen en inglés, follow direction. Van a seguir la dirección del Espíritu, porque nosotros, si 4 evangelios te dicen cómo era Jesús, no, 4 evangelios tú no acabas de saber cómo es Jesús, un hijo de Dios. Es poquito lo que es 4 evangelios. Hay cosas ahí, como la que yo te estaba diciendo, de que él venció la muerte en aquellas personas, había tenido autoridad sobre la muerte. A eso no lo dicen los evangelios. Siempre dice que Jesús resucitó a la niña y habla de resurrección. ¿Ves? Entonces, en esta medida, nosotros estamos en esa capacidad. En el libro de Hebreos dice que ese altar está dentro del lugar santísimo. Y les contaba yo que estábamos en el Instituto Bíblico cuando, me acuerdo, Jesse González le dijo al pastor, aquí dice que el altar está dentro del lugar santísimo. Y el pastor se puso, ¿cómo es eso? No, porque por los estudios teológicos, tú ubicas el altar donde estaba el padre de Juan el Bautista orando aquel día, ¿se recuerdan? Del velo hacia acá. Pero ¿cómo entonces en el libro de Hebreos lo pone el velo adentro? Porque en el libro de Hebreos está hablando de las personas que como tú y como yo tenemos que llegar al punto donde decimos, tenemos que participar de lo más excelente. Tenemos que participar de aquello que no se ve con la vista natural, pero que estamos nosotros conscientes de que Dios está abierto para nosotros. Y eso es precisamente el principio de traer el reino a la tierra. Si el reino de Jesucristo no puede gobernar los espíritus que gobiernan los lugares y aún los sistemas políticos de este mundo, entonces nosotros no tenemos ninguna... Si nosotros no podemos destruir un espíritu de enfermedad, o atarlo, o echarlo fuera, entonces ¿qué hacemos? Todos se lo dejamos, vamos a orar, Señor, para que tú lo hagas. No es lo mismo, porque tú estás ejerciendo no solamente la autoridad y el dominio, sino el poder. Ahora, si leemos, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos aquí. Bueno, ¿qué tú recibiste? Ahora te doy una noticia buena y una mala. No sé, la mala te la voy a decir primero. Pentecostés, lo que nosotros hemos conocido históricamente de la iglesia, está limitado. Todos los dones y los ministerios están limitados. ¿Por qué? Porque en los atrios tenemos la limitación de un 60% de 30% nada más de fruto. Pentecostés tiene, que el comienzo de la iglesia tiene un 60%, históricamente lo vemos. La misma, me acuerdo de Catherine Kuhlman que decía que cuando él estuviera frente al Señor le iba a preguntar por qué no se sanaban todos. Ella quería que se sanaran todos. Y había gente que se sanaban hasta afuera del auditorio. No estaban en la reunión y se sanaban afuera. Pero había gente que se fueron de allí y murieron y no se sanaron. Y eso lo vemos todos los días en la iglesia y lo vemos donde quiera. Hemos visto milagros, bolas desaparecer en nuestros ojos, y hemos visto cosas maravillosas, y también hemos visto gente que hemos estado llorando y no ha habido ninguna mejoría en nada. Y ahí Magnolia sabe que podemos, la experiencia más fuerte que he tenido yo es, bueno, una hermana que ya no venía aquí, pero fui a verla cuando estaba muriendo y fue terrible, no había forma de venir para acá después que los médicos habían vaciado prácticamente todo. Y esta otra señora, pues, su hija con la misma enfermedad y ella igual, y ahí estaba todo un grupo carismático, los mejores gente de aquí de San Antonio carismático. No sé si tú estabas con nosotros, Manoli. Nos fuimos allá, no sé si fue con... Sí fuimos, y gente linda de verdad, mexicanos. Y aquello no entraba por ningún lado. Y
Yo dije, bueno, Padre, está en tus manos, porque cuando uno no ve victoria ninguna, dice, está en tus manos. Pero realmente, no solamente una enfermedad, la misma muerte. Como hemos visto personas salir de una enfermedad y prácticamente resucitar. ¿Sí? Como, y hemos visto también, como hermano Ramírez, que se murió aquí y resucitó aquí. ¿Sí? Y nadie oró por él. Estábamos cantando nada más, aviva mi corazón, y se le avivó. Sí, ahí metió el grito de él, que estremeció todo esto aquí. Gloria a Dios. Y ahí mismo estaba, y te tiraron el piso ahí. Entonces, ¿ves? ¿Qué me está diciendo esto? Que por conciencia de lo que he visto, no, Pentecostés no es todo. Como decía un morenito en Cuba, después que terminé la sesión de la mañana que estábamos enseñando a unos pastores, dijo, ¿y hay algo más que Pentecostés? Digo, si es lo que te dije por la mañana. Porque él decía, esto es maravilloso, si hay algo más que Pentecostés, yo no, digo, no, lo tiene que conocer. Está para darse a conocer. Y ese es lo que tenemos nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, tú puedes hablar en lengua, tú puedes tener un ministerio, pero Dios te está ofreciendo algo más que un ministerio, te está ofreciendo el poder desarrollar completamente lo que es un hijo de Dios. Y un hijo de Dios es más que un ministerio. Ese es parte del cuerpo de muchos miembros, es parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque entonces el lugar santo que vivimos aquí, cantamos, adoramos al Señor, lo que fuera, pero también está tan mezclado con todo lo que no se ve, porque es parte, nadie puede separar esto. Y en el libro de Hebreos, capítulo 6, bien dice que Dios juró por él mismo que no se iba a separar estas cosas, que iban a estar completamente bajo el trato de él, bajo el programa de él, hasta que todos lleguemos. Y luego dice ahí que la tierra cuando no produce, que es quemada, etcétera, etcétera. Pero dice una frase muy interesante en el en capítulo 6, comenzando, dice, pues vamos adelante, ¿ve? Dejando atrás la doctrina del bautismo, de la fe en Dios. ¿Ve? ¿Por qué está ofreciendo va a ir adelante? Lo que está diciendo el capítulo 6 en punto es el capítulo 1, el 2, el 1, 2 y 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ok, tal vez, ¿y qué más? Ya está ahí 3, ¿no? Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ok. Si ustedes se han fijado en los últimos 10, 15 años, o un tiempo para atrás, no sé hasta dónde si usted ha tenido ha percibido esto, usted sabe que aquí usualmente la gente hablábamos del bautismo del Espíritu Santo y que lo recibieran, etcétera, etcétera. Si ustedes no han visto que yo no he dado énfasis ninguno, porque conozco algo mejor. Y como conozco algo mejor, bueno, si alguien me dice, yo quiero hablar en lengua, yo quiero profetizar, tiene todo derecho a hacerlo. Pero, si tú sabes que hay algo mejor, tú le estás ofreciendo a través de la revelación de Jesucristo y de aquellas pláticas, aquellas clases o aquellos compartir que tenemos y testimonios, tú le estás ofreciendo algo mejor. Y ese algo mejor no es otra cosa que lo más excelente, completo, 100%. ¿Me entiendes? Y 100% es más que 60%, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos en tiempo tratando de que las personas que vienen aquí, que están compartiendo, que vienen a adorar a Dios, que puedan darse completamente de corazón al Señor y que puedan entonces, según, es algo que es muy personal de la persona, nosotros lo que hacemos es dar testimonio o compartir, o tú sabes, pero eso la persona tiene que, la exponemos, la estamos exponiendo a la presencia del Señor, la estamos exponiendo a la realidad. ¿Para qué? Para que ellos decidan por lo más excelente. Lo que yo no puedo hacer por ti es decidir por lo más excelente. ¿Lo puedo apagar? Sácalo y lo apágalo. No tengas pena. Bien, entonces eso es lo que dice el capítulo 6, viendo adelante. Ahora, hay mucha gente que quiere saber qué son las doctrinas de bautismo, qué es el juicio eterno. Son doctrinas. Doctrina es todo lo que
El hombre ha recibido de gracia y simplemente lo ha puesto por obra. Si yo te hablo del bautismo del Espíritu Santo y tú no me dices, yo quiero eso, pon las manos sobre mí, pues simplemente ni siquiera va a pasar nada. Ni yo voy a poner las manos sobre ti, ni va a pasar nada. Entonces eso es lo mismo. Cuando estamos hablando de lo más excelente, cuando estamos hablando del amor de Dios, cuando estamos hablando de la eternidad que hay dentro, los programas de Dios dentro de nosotros, lo que le estoy diciendo a la persona es, Dios te está ofreciendo esto, pero ella es la que tiene que decidir. Entonces es lo mismo, pero en dos niveles diferentes, uno más excelente que el otro. ¿Ve? Y eso es lo que hace que nosotros podamos entrar visiblemente, corporalmente, en lo que es la restauración de todas las cosas. Miren, la gente no sabe el orden, por ejemplo, el orden de la iglesia piensan que es de una forma, ¿ok? Y otros piensan que es de otra forma. Usted va al orden religioso de una iglesia protestante y es distinto de una iglesia carismática. Usted va a una iglesia, entonces, ¿cuál es el orden de Dios? Bueno, depende de la percepción, del entendimiento que tenga la persona. Hay lugares donde simplemente es todo un show, y show, y show, y show, y show, y canto, y brinca, y no hay nada de espíritu. Bueno, pues es un asunto de ellos, pero si yo soy inspirado a algo más excelente, mira, me pones tú un plato aquí bueno, excelente, y me pones un hamburger y yo, tú vas a querer el más excelente. Pero tengo que conocer, si no lo conozco, mejor, si conozco el hamburger y no es el más excelente, seguro le voy a echar mano al hamburger. ¿Sí? Porque es así, esa es la percepción humana, ¿ven? Entonces, estamos nosotros en un tiempo maravilloso, ¿no? Volvemos entonces al capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Entonces dice, arise, párate o levántate. Levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. No es el templo natural, no es el templo de Herodes, no es el templo que van a hacer los judíos, ¿ve? Es el templo de Dios que somos nosotros. Jesucristo es el arquitecto de este templo y Él nos ha invitado a su trabajo, nos ha invitado a su obra y nosotros entonces tenemos que entrar en su obra. Y se está refiriendo a nosotros mismos y se está refiriendo a que nosotros también tenemos la conciencia de la edificación corporal y la conciencia de la que es lo que es corporal tiene que ver también con nosotros. Dios trabaja muy personalmente en este día y muy corporalmente también en todos y más en los hermanos que están alrededor nuestro. ¿Ok? Ese es el 2, ¿lo leíste? Pero excluye el patio que está en la parte exterior del templo. No lo midas porque ha sido entregado ¿El patio? Que hollarán la ciudad santa por 42 meses. Entonces, la ciudad santa por 42 meses y los atrios. No está hablando de ningún templo físico, no está hablando ni siquiera de, como decía Ted en la mañana, del muro de los lamentos con el templo que está arriba, que si lo van a quitar, podrán hacer lo que sea los judíos, pero recordemos que ellos tienen una promesa simplemente de que van a creer. Entonces, cuando digo eso, te puedo decir bien claro de que hay cientos, miles de judíos cristianos allí en Israel, donde ellos están trabajando para que sus hermanos conozcan a Jesucristo igual que lo hemos conocido nosotros como gentiles. Recordemos que de ambos pueblos hizo un hombre y este es el plan de Dios y el propósito de Dios. ¿Ok? Entonces, no sé si habrá alguna pregunta en cuanto a eso. Ahí vemos que en el dibujo que tengo, el altar está dentro del lugar santísimo y todo es el templo. Y entonces los atrios no se pueden medir porque eso están simplemente ahí no hay nada de Cristo y la ciudad pues tampoco. Entonces vamos a traducirlo espiritualmente. Nosotros no vamos a medir nuestra vida natural, la vida que medimos es la vida en Cristo. El tamaño de la vara que nos dio es la estatura de un varón perfecto y esa es la medida que nosotros tenemos la responsabilidad de medir nosotros mismos. ¿Y cómo yo puedo medir si no conozco la totalidad? Bueno, porque esa medida, como es espíritu,
esa medida te dice exactamente qué estatura tienes tú. Y te va a decir también, bueno, pues te faltan 2 codos más o la mitad. Sí. La vara medía 6 codos. Sí, la vara medida, esa es la que tú dices, Sí, esta, 6 codos. Bueno, eso está en el libro de Ezequiel. sí. Ezequiel, pero no vamos a meter a ligar la vara de esa con es una vara de medir, es una medida. Lo que dice es, puede ser una vara, puede ser un lienzo, puede ser, bueno, tú sabes. Hay una cosa interesante, en Cuba los españoles mandaron la vara de oro. Y como nosotros somos hijos de españoles también y nos dan por brutos, pues resulta que estuvieron midiendo como 3, 4 años con la caja y todo. Por eso la vara cubana es más grande que la vara española. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros no nos dan dando el estuche, porque hay personas cristianas que son así chiquiticas, Ajá, sí. ¿sí? Y hay personas cristianas que son altísimos. Mira cuánto medía Tito, 6'7", el tamaño de la puerta, o mide porque está vivo. Y hace unos días vino uno que es más grande que Tito. Entonces entró por ahí y yo dije, sí, tú sabes que sí, yo te conozco a ti. Oye, qué buena memoria tú tienes. Dice, sí, tengo muy buena memoria y te conozco. Sé quién tú eres. Ni me acuerdo tu nombre, pero sé quién tú eres. Y habló conmigo aquí. Entonces me dijo que tenía una palabra, que esto, que lo así. Dame todas las palabras que tú quieras, pues yo sé quién tú eres. Porque nosotros tenemos la percepción, conocemos a las personas por el espíritu. ¿Ve? Todo lo tenemos que conocer por el espíritu. Por eso el discernimiento de espíritu, que es un don, es una capacidad de los hijos de Dios de poder ver lo que otros no ven. Igualmente en el mundo espiritual igual. No te pueden pasar gato por liebre si tú estás en ese espíritu, ¿no? Como dicen en el mundo. Bien, entonces vamos a ver. Bueno, esta semana pues vino Pablo y que va a tener una guitarra y yo quiero que él toque ahí una canción, pero antes yo voy a decir un sueño que tuvo y otro sueño que tuve yo. ¿Cuántos de ustedes han tenido sueños? Que fue por lo que empezamos esta semana. Yo no sueño. Leti por allá tiene sueño, por acá tiene sueño. Todos soñamos. Lo que pasa es que se lo olvida, pero todos sueñan. Todos sueñan. Bueno, yo pregunté al Espíritu de Dios, pregunté al Señor, Señor, mira, tengo muchas preguntas que hacerte, pero cada vez que yo te pregunto algo, tú me contestas como tú quieras, me contestas por otro hermano, me contestas directamente o me contestas por sueño. Y entonces yo estaba viendo en el sueño, cuando la pregunta que yo le hice acerca de la capacidad, como estamos viendo esto de medir y la obra tuya, cómo es, y entonces él me mostró un edificio que era el lugar de reunión, pero muy grande. No estoy hablando de lugar de reunión físico, ¿ves? Bueno, el lugar de reunión físico aquí caben 120 personas nada más, no más que eso. Porque ya más de eso se forma el problema. Aún somos menos y a veces estamos porque es todo irregular, ¿no? Pero es una casa. Dios no nos ha permitido esto porque nos ha querido enseñar por tiempo. Yo recuerdo cuando Margarita vio del dintel de aquí, de la base aquí de la casa, como salían aguas. Él está hablando hoy de una profecía, ¿ve? Todo estaba en el orden de Dios perfecto. Barceló, sí, Margarita Barceló. Sí, cuando vino acá se acordó, porque dice que era tan fuerte y tan bonito, porque salía a las aguas. Sabemos lo que son las aguas, la palabra. Bueno, pues el Señor quiere que nosotros veamos su templo aquí, su lugar de reunión, mucho más grande que la capacidad que tenemos nosotros. Y yo hace unos días que quería hablar con Pauli para hacer una serie de cosas, como no es lo mismo el concepto de iglesia como templo, como casa de Dios, a que somos nosotros la casa de Dios y tenemos una relación también con aquello que es en el mundo, que no conoce a Jesús. La ciudad aquí está y podemos nosotros decir, bueno, también somos aquí el templo de Dios
y estamos nosotros aquí adorando a Dios. Entonces, ay, mira, concuerda todo con capítulo 11. Fantástico. Pero es que es mucho más que eso. ¿Ve? El edificio de Dios, la casa de Dios, es para que Dios pueda manifestarse, para que Jesús se pueda manifestar como un cuerpo de muchos miembros. O sea, todo lo que quiere el Espíritu de Dios es que haya un cuerpo de muchos miembros que se manifieste, que son los reyes y sacerdotes que dice ahí en la Escritura, en capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Pero entonces, preguntando estas cosas, pues yo veo todo ese, yo digo, y es el mismo, porque es el mismo que yo vi con la casa chiquita, es el mismo que yo vi con una casona grandota que había espacio por donde quiera, pero era distinto, pero era el mismo en el sueño. Y ahora el mismo era tan tremendo que yo digo, hombre, se quedó chiquito de la mega iglesia, la más grande que tú conoces. Y yo decía, qué interesante está esto, pero yo sé que es espíritu. Entonces, Pablo va para allá para la casa, Pablito, mi hijo, y me dibuja, y dice, oye, tuve un sueño muy raro. Sí, ¿qué sueño tuve? Dice, había aquí una estructura de 3 pisos, y era muy rara porque eran unos troncos tan fuertes como esos de línea, y tenían unas cosas que parecían las escaleras que tenían como una botella, pero no era de cristal, era de metal, porque era de metal, era lo que le estaba mostrando una fortaleza tremenda, pero estaba todo abierto. Era un primer piso abierto, segundo piso abierto y el tercero, que se veía toda la ciudad. ¿No es cierto? Entonces el sueño estaba más refinado. Entonces no pude explicarle, porque en eso tenía que irse con los niños. El caso es que está bien claro. Es un templo que lo componen la gente del espíritu, es un templo espíritu, de todos los que en 15 San Antonio viven. Y lo que está diciendo que tienen la vista de toda la ciudad. Entonces es lo mismo. Es exactamente, mide el templo, mide los que adoran, mide el altar y los que adoran el altar, pero no midas los atrios y la ciudad, porque eso está dado a los gentiles. Ellos no pueden, nosotros no podemos medir nada allí. El trabajo es con aquellos que el Señor ha llamado y que, mira, domingo por la noche estamos aquí un grupo, ¿ves? Tal vez podemos hacer algo mejor, según el mundo, mejor que estar aquí viendo tal vez la novela de qué, de cualquiera, no sé qué novela o programas de eso de lo que fuera. Hay muchas cosas. El entretenimiento es tan grande aquí afuera que podemos entretenernos en todo, pero más sin embargo hemos trabajado toda la semana, apartamos un poquito de tiempo y todavía nos quedó un poquito más de hambre para compartir y estar aquí esta noche. ¿Por qué? Porque el trabajo que Dios quiere hacer es rápido. Y mientras más rápido lo haga, mejor para ti y para mí. ¿No crees? Entonces ahí no va el pensamiento humano, porque en pensamiento humano te dice, yo tengo 25 años, de aquí, me acuerdo cuando tenía yo 30 años, cuando estábamos allá en Trinity Lombrano, que estamos, y tú sabes, un poquito más de 30 años, 33, 35, no, por ahí. Después no me saquen cuenta, pero el caso es que yo decía, bueno, yo creo, Señor, yo creo en la transformación. Y me veía mis manos, todavía me acuerdo de los pensamientos, decía, pensar de que estas manos físicas, sí, van a seguir siendo físicas, pero se van a transformar. Es algo bueno, es un pensamiento muy grande. Hoy, con la edad que tengo, estoy más seguro que hace 30 años atrás. Porque no es un asunto nuestro, aunque nosotros estamos invitados a decir que sí o que no. Tenemos mucha responsabilidad en hablar, pero es que, imagínate, no soy un muchacho de 30 años. Entonces un muchacho de 30 años dice, bueno, todavía puedo ir al cine, ir a patinar, ir a pasear, y después si me queda tiempo, entonces vamos a ver si para el año que viene el Señor que te sigue el trabajo conmigo. Es que el tiempo en el espíritu no existe. Por eso el Señor dice, es un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Bueno, pues es la dependencia, aunque nosotros tenemos que decidir, el poder y el trabajo lo hace el Espíritu de Dios. Y nosotros pues tenemos una voluntad ahí en el alma que sí le vamos a decir al Señor que lo haga. ¿No es cierto? ¿Cuántos quieren decirle al Señor que lo haga? ¿Todos nosotros?
Qué bueno. Entonces vamos a cantar un canto que sea de acuerdo. Sí, yo creo que podemos cerrar y después abrimos después si hay algo que aclarar o si hay alguna pregunta a ustedes. ¿Ok?